Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El profeta Daniel está viendo proféticamente, ¿verdad? Se le abre, el Señor le abre la revelación total del futuro. Y mira, Daniel, que en 7 años, o sea, en la semana 70, se han de cumplir las últimas profecías en el mundo. O sea que vienen 7 años proféticos que se han de cumplir. Todavía no se cumplen esos 7 años. Y esos 7 años componen la semana 70. Por eso se llama semana 70. Esos 7 años tendrán su cumplimiento al final de los tiempos. Todo el libro de Apocalipsis se tienen que cumplir específicamente en 7 años y serán divididos así. Primero habrá 3 años y medio de paz que traerá el anticristo, y los segundos 3 años y medio serán de catástrofes o de la ira de Dios derramada sobre el mundo. A los que quieren aprender más sobre la semana 70 y esas cuestiones, ustedes saben que tenemos esas grabaciones en YouTube. Bueno, miren, de cualquier manera, Daniel en este pasaje está hablando de que algo, o alguien mejor dicho, vendría a profanar el templo de los judíos. Sabemos que el templo, el segundo templo, fue destruido en el año 70 después de Cristo por las tropas romanas. Cuando invadieron Tierra Santa, destruyeron el segundo templo que se había levantado. Hasta el día de hoy Israel no tiene templo. Ellos esperan la reconstrucción del llamado tercer templo. La gran mayoría creen que este pasaje hace referencia en cuanto a la abominación desoladora, al anticristo, al falso profeta, hace referencia al tercer templo que será reconstruido en el futuro, en el cual entrará el anticristo y entrará el falso profeta. Ahora bien, no es tan fácil afirmarlo de esa manera, porque hay unas cuestiones históricas que tenemos que ver primero para aprender todos. Amén. Entonces tenemos que ver algunas interpretaciones para ser justos en el conocimiento y no ser, ¿verdad?, ventajosos en cuanto a esto. ¿Qué es ser ventajoso? Pues que nada más tu postura se presente y las demás no. Es necesario ver, escuchar diversas posturas, llenarnos del conocimiento histórico, de diversas opiniones y todo, para que luego saquemos una conclusión íntegra y digamos, bueno, basado en ya un estudio, ¿verdad?, que he hecho un análisis sobre otras posturas, me doy cuenta que esta postura escatológica, apocalíptica, tiene más fuerza, tiene más peso, aunque hay cosas que se van a ver medio borrosas, pero como quiera, la revelación bíblica se transmite de una manera más coherente. ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló Daniel? O sea, hay que preguntarnos esto. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Y por qué razón tengo aquí, por ejemplo, la figura, ¿verdad?, del Papa, de un Papa? ¿Por qué la figura de un Papa? ¿Qué tiene que ver esta imagen con lo que ha de venir en el futuro, en el sentido del falso profeta? Miren, Cristo no es una figura religiosa. El anticristo será una figura política. Alaba a Cristo que viene pronto. Y no va a ser una figura religiosa. Ahora, el anticristo va a traer consigo una figura religiosa que es en la Biblia el falso profeta. O sea, acompañará al anticristo una figura religiosa porque el anticristo dominará el mundo política y económicamente. Pero necesita una figura religiosa prominente a la cual sigan todos. Ese es llamado en la Biblia el falso profeta o la segunda bestia, porque la primera bestia es el anticristo. Gloria al Señor. Entonces, en este sentido es que sí hay grandes posibilidades de que el falso profeta sí sea un papa. Alaba al Señor, que Él viene pronto. O sea, en ese sentido puede haber posibilidades. Cheque. Yo no estoy asegurando nada, estoy hablando de grandes posibilidades de que del Vaticano surja el falso profeta, porque desde el Vaticano se puede controlar a las masas religiosa y teológicamente. Bendita la gloria del Señor. Entonces no confundamos. Yo por eso no adopto la postura, ¿verdad? Y respeto a los demás hermanos que lo hagan, pero no adopto esa postura de que el Papa vaya a ser el anticristo o que el anticristo vaya a ser un Papa. Opto más por la idea de un falso profeta porque esta es la figura religiosa que viene al mundo.
¿Qué tiene que ver el falso profeta y qué tiene que ver el anticristo con la abominación desoladora? Bueno, que ambos harán una profanación en el tercer templo cuando se construya. Bendita la gloria del Señor. Y que hay grandes rumores de que eso viene. Bendito sea el Señor. Ahora, miren, les voy a dejar aquí el significado. En el hebreo se utiliza para abominación shikutz. Shikutz quiere decir esto, atentos. Quiere decir profanación. Algo muy sucio se va a poner en el altar del templo judío. Algo muy sucio. Quiere decir profanación. Quiere decir algo inmundo, algo abominable, pero específicamente habla de la colocación de una imagen, de un ídolo en el altar del templo judío se va a colocar. ¿Saben cuál altar? Ustedes que aprendieron con nosotros sobre el tabernáculo, ¿saben cuál altar? En el altar del sacrificio se va a colocar esta abominación desoladora. Ahora, hay una postura, ¿verdad?, a la que le llamamos historicista. Es una postura que se dedica también a escudriñar los asuntos de las profecías bíblicas. Nada más que esta postura no ve un cumplimiento al futuro, sino un cumplimiento en la historia. Dice que se cumplió la abominación desoladora con un antiguo rey pagano, un rey griego llamado Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, atentos, en el año 200 antes de Cristo. Vean esto, año 200 antes de Cristo. Este rey pagano se enfureció tanto en contra de los judíos que terminó invadiendo Jerusalén, porque los judíos en Jerusalén levantaron una revuelta y asesinaron a una gran cantidad de personas que habían adoptado y aceptado las costumbres griegas. El aceptar costumbres griegas en aquel tiempo, costumbres, ideología, el idioma griego, se le llamó helenismo. Entonces muchos judíos aceptaban el helenismo y muchos gentiles estaban influyendo con la cultura griega dentro de Jerusalén. Y los judíos que vivían en ese tiempo se enojaron tanto porque sus compatriotas estaban haciendo eso y mandaron matar a todos. Se entera Antíoco Epifanes, que era griego, un rey griego, se enfurece y va en contra de Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, miren, hay un historiador griego llamado Diodoro Sículo, y este historiador dijo lo siguiente: ¿cómo llegó tan enfurecido el rey Antíoco Epifanes? Que así lo relató este historiador griego. Chequen lo que dijo Diodoro. Dice: Antíoco tan enojado estaba que llegó a Jerusalén. Antíoco sacrificó un gran cerdo, atentos, un gran cerdo a la imagen de Moisés y al altar de Dios que estaba en el atrio exterior. O sea, Antíoco Epifanes fue y en el altar sacrificó un cerdo. Por eso dicen que la profecía que leímos en Daniel sobre la abominación desoladora, ellos dicen que esto ya se cumplió en Antíoco, porque ven que Antíoco Epifanes profanó el santuario. Pero no solamente esto hizo, según el historiador Diodoro sigue diciendo, dice: y los roció con la sangre del sacrificio. También ordenó que se guardaran los libros con los cuales se les enseñó a odiar a todas las demás naciones. Debían ser rociados con el caldo hecho de carne de cerdo. Y apagó la lámpara que arde continuamente en el templo. Por último, obligó al sumo sacerdote y a los demás judíos a comer carne de cerdo. Y ustedes saben, señoras y señores, que los judíos pues no comen carne de cerdo porque es un animal considerado bajo las leyes, las normas, los rituales y las costumbres judías. Es un animal inmundo. Entonces, pero aquí, sabiendo que las leyes de Moisés prohibían el cerdo, Antíoco Epifanes llega y sacrifica una cerda. La cerda y luego dice el historiador que fue un gran cerdo lo que sacrificó. O sea, puso un marrano, un cochi, en el altar del sacrificio y tomó de la sangre del cochi, del marranito, y todavía roció los libros, la literatura de los judíos
con la sangre del cerdo la roció, agarró al sumo sacerdote y lo obligó a que comiera carne de cerdo. Ahora, no solamente es esto, vean cómo dice un libro intertestamentario, Segunda de Macabeos, que por cierto es un libro considerado canónico para los canales del Vaticano, de la Vulgata Latina, ¿verdad? De la literatura católica. Para los protestantes, pues no, Macabeos no es nada más un libro histórico. Pero esto dice en Segunda de Macabeos, porque aquí está la historia. Si alguien la quiere leer, vaya a Macabeos capítulo 6, Segunda de Macabeos, y usted va a leer toda la historia de lo que sucedió con este antiguo rey, ¿ok? En Segundo de Macabeos está esta historia, esta tragedia. Mire cómo dice, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice, poco tiempo después, el rey Epifanio envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte de Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. En el verso 4 dice, el templo era escenario, atentos, de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaban prohibidos e introducir en él. Y el altar se veía lleno de animales que la ley prohíbe ofrecer, o sea, animales inmundos. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. ¿Se fijaron? Entonces nuestros amigos historicistas dicen, ya ven, la abominación desoladora profetizada por Daniel se ha cumplido en Epifanio, porque él fue el único históricamente que vemos que profanó de una manera terrible el altar. Entonces nosotros, ¿qué hacemos ante tal postura? ¿Verdad? Te vas a quedar con las manitas así dobladitas. ¿Qué respondemos? Porque nos van a meter en un lío. Esta postura tiene un problema fundamental, pero un problema no metido por nosotros, sino el problema se los mete el mismo Señor Jesucristo. ¿Quieren saber por qué? ¿En qué año sucedió esta profanación? 200 años antes de Cristo. Pero resulta que cuando viene Cristo, nos dice que la abominación desoladora todavía no se ha cumplido. ¿Quieren ver? Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, verso 15. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego te dice, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y Cristo está desmintiendo esa postura. Nos está diciendo que la abominación desoladora se tiene que cumplir, no que se cumplió, sino que se va a cumplir cuando llegue una gran tribulación, cual nunca ha habido jamás sobre la tierra. Lo que hizo Antíoco Epifanes es un tipo o figura nada más de lo que ha de venir en el futuro. O sea que Antíoco Epifanes sirvió nada más como una sombra, como un tipo, como algo que estaba anunciando hacia el futuro, una catástrofe superior que vendría no solamente sobre Jerusalén, sino sobre toda la tierra. Ahora, hay una segunda postura preterista. Habla de un cumplimiento también al pasado, pero al contexto inmediatamente después de Jesucristo.
Y los preteristas dicen que esta profecía de la abominación desoladora ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque para los preteristas la profecía de Daniel se cumple cuando viene la invasión del Imperio Romano sobre Jerusalén. Y entonces llegan los romanos y llegan con imágenes, escuchen esto, invaden Jerusalén, llegan con imágenes paganas y las colocan en los atrios del templo. Y estando ahí en los atrios del templo, ahí levantan imágenes, profanan el templo, destruyen el templo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos con la postura preterista? Bueno, también debemos entender que lo que hizo el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo no cumple con todas las profecías dichas por Daniel. Cuando llegue el momento de la abominación desoladora, es necesario que se cumpla la semana 70. Y el año 70 después de Cristo no se cumplió la semana 70, ni hubo gran tribulación. ¿Sí se fijan? Entonces la abominación desoladora va de la mano con la gran tribulación que viene en el futuro. Y esta es la tercera postura, es la postura futurista, que cree, que sostiene, ¿verdad?, que esta profecía de la abominación desoladora viene al futuro y todavía no se cumple. Se va a cumplir una vez que se reedifique el tercer templo judío. Ahora bien, el hecho de que la postura futurista, la cual la mayoría de ustedes creen, quiere decir que tú tienes todos los elementos, porque estamos hablando del futuro y el futuro solamente Dios lo conoce. Él es el único que conoce los tiempos y las sazones, porque las puso y las colocó en su sola potestad. ¿Y quién podrá comprender de manera profunda la gran potestad del Dios de la Biblia? Entonces el futuro nuestra postura futurista puede tener también algunas debilidades. Más sin embargo, entiende que la abominación desoladora que viene tiene que suceder cuando se construye el tercer templo judío, porque hay razones bíblicas para sostener eso. Todavía no llega el anticristo, que será una figura política, todavía no aparece el falso profeta, y por lo tanto todavía no hay un tercer templo. Cuando se reconstruya el tercer templo, se va a reconstruir todos los utensilios, todo lo que hay ahí. Ya sabemos que el altar del sacrificio ya está hecho, o sea, los judíos ya hicieron el altar del sacrificio, y ese altar del sacrificio va a servir al anticristo y al falso profeta para colocar la abominación desoladora. Alaba a Cristo que viene pronto. ¿A quién está esperando usted, al anticristo o a Cristo? ¿Seguro? Bendito sea el Señor. Bien, entonces miren, ahora sí, Daniel capítulo 9, verso 27. Por otra semana, vean, Antíoco Epifanes nunca confirmó el pacto, o sea, nunca hizo un pacto de 7 años con los judíos. Entonces, el que viene tiene que hacer un pacto, o confirmarlo por lo menos. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y curiosamente en Daniel capítulo 12, verso 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bendita sea la gloria de Dios. 3 años y medio con un mes. Ahora, ¿cómo va a profanar el anticristo y el falso profeta el templo de los judíos en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que van a colocar? ¿Qué es lo que va a suceder en el templo judío? Bueno, la mayoría cree que va a ser un ídolo o una imagen que va a colocar allí el falso profeta. Repito, que posiblemente va a ser un papa, porque ese papa irá de la mano del anticristo. Será su brazo derecho. Será el que gobernará las masas con grandes señales y grandes prodigios. Porque la Biblia dice que el falso profeta hará señales y prodigios. Si llega a aparecer el falso profeta, que será, repito, hay posibilidades de que sea un papa con grandes señales milagrosas, yo les aseguro que estarán, mira, gran cantidad de gente
atónitos, impactados por lo que están viendo, pero no van a discernir que está detrás de todo operando el espíritu satánico. El Señor lo reprenda. Estará operando Satanás, porque dice que el falso profeta tomará el poder, o el dragón le dará autoridad. El dragón es Satanás, le dará la autoridad, y ese falso profeta va a operar en el tiempo del fin. Yo sé que la mayoría de la gente está expectando a ver cuál será el siguiente papa, ¿verdad? El sucesor del Papa Francisco, ¿verdad? La mayoría del mundo está a la espera de quién va a suceder al Papa Francisco. Y luego, permítaseme decir esto, ¿verdad? Abro paréntesis. Hay una teología muy racista. Y esa teología racista habla de un papa negro. Pero miren, esa es una teología racista. Los antiguos predicadores, sobre todo los norteamericanos, tomaban a los negros cuando los tenían esclavizados y les leían la Biblia. Y les enseñaban una teología de esclavitud. Y los tenían así, y entonces a los negritos se les leía la Biblia, ¿verdad? Pero siempre haciendo ver a la raza negra como lo peor de este mundo. Y entonces hubo muchos pastores y muchos predicadores que vinieron, influyeron de esa manera en las iglesias del cristianismo y crearon una teología racista. Entonces la idea del Papa Negro puede tener dos connotaciones. Una, el color de su piel. La segunda es que algo oscuro va a salir, aunque sea un papa, ¿verdad? Blanco o amarillo o brown, ¿verdad? O cafecito como nosotros, como sea, pero puede tener oscuridad en el corazón. Yo entiendo ese tipo de connotaciones. Lo que pasa es que la gran mayoría de los que hablan del Papa Negro están haciendo ver como que un negro, ¿verdad? Es decir, que una persona de color es la que trae el mal en el alma. Esa es una teología racista. ¿Por qué no decimos mejor el Papa Blanco? O el Papa cafecito. Sí, se fijan, no podemos caer en racismos de ese tamaño. Esas son teologías desviadas. Entonces, yo no estoy hablando de eso. Además, esa profecía que usan muchos, ¿saben de dónde la sacaron? De Nostradamus. Fue Nostradamus el que habló de que se levantaría un papa de color negrito. No es ni siquiera una profecía bíblica. Alaba al Señor que Él viene pronto. El mundo, lo que quiero decir, se está preparando para la llegada de un hombre que va a acompañar al anticristo, llamado el falso profeta, y hará grandes señales, y todos quedarán impactados ante ese poder malévolo. ¿Y saben qué harán? Lo van a seguir. Miren, hermanos, lo que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y verso 11. Para que ustedes noten cómo esto sobre el falso profeta y cómo llegará al mundo y cómo se está preparando el escenario del mundo para recibir urgentemente a una persona o a un superhombre, a un superprofeta que traiga estas señales, estos milagros. Vean nada más cómo lo describe Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, lo de cordero es porque por fuera se va a mostrar como un hombre religioso, inocente, un hombre justo, pero por dentro habla con el mismo Satanás, como dragón. Verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Yo ya hablé de esto y dije que iba a imitar la resurrección de Cristo, porque es el anticristo. Entonces el antimesías también tiene que imitar una especie de resurrección, y esta herida que fue sanada está hablando de eso. Ante el mundo hará como una especie de resurrección. Verso 13. También hace grandes señales. ¿Hace qué, hermanos? Mire, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué tal con esa? En la historia, solo el profeta Elías hizo descender fuego del cielo. Y este falso profeta tendrá ese poder malvado. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento
al ídolo, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este es el oficio que hará el falso profeta en el mundo, especialmente en Jerusalén, porque ahí, repito, cuando se levante el tercer templo y esté listo para los sacrificios, los primeros 3 años y medio hará el anticristo un pacto de paz. Un pacto de paz. A la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana 70 de los 3 años y medio, va a quebrantar ese pacto de paz y entonces colocará la imagen, el falso profeta colocará una imagen del anticristo. Yo sé que hay interpretaciones del Apocalipsis modernas. Estas interpretaciones modernas nos dicen que la imagen en realidad puede ser un holograma, algo que será proyectado, y entonces hará hablar la imagen. Yo sé que eso ocurre. Yo soy de la antigua escuela todavía. Yo estoy creyendo que va a tener que ser alguna imagen, algún ídolo, porque si yo veo un holograma proyectado y si habla ese holograma, lógicamente por tecnología, si está hablando ese holograma, pues a mí no me va a impactar. ¿De qué me va a impactar un holograma que hable? Pero una imagen de fierro, de hierro, de oro, exprese palabras. Y ya ver una imagen que habla, sea de oro, sea de piedra, sea de madera, pero ya verla hablar, eso aterrará al mundo entero. Alaba a Cristo que viene pronto. Pero ver que la tecnología artificial te hable, eso ya no va a impactar a nadie, porque todos conocerán la tecnología futurista. Entonces no tendría demasiado impacto. Amén, hermanos. El impacto radica realmente en algo inanimado, que de pronto llegue el falso profeta y con tocar esa imagen le infunda aliento. Y ese aliento, ¿verdad? Ese espíritu que entre allí, esa presencia demoníaca, de pronto haga que esa imagen hable. Esa será la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Por eso Cristo dice, el que lee, entienda. Lo que Cristo está diciendo, esto no se cumplió con Antíoco Epifanes. Esto se cumplirá en el tiempo del fin, cuando haya gran tribulación sobre toda la tierra. Bendita la gloria del Señor. Ahora bien, las señales que hará, imagínense, hará descender fuego del cielo. Solamente con levantar la mano a lo alto, como lo hacía el profeta Elías. Decía Elías, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y así descendía fuego del cielo. El falso profeta hará esto ante las masas, ante la humanidad entera, y dirá, si soy siervo de el anticristo, que descienda fuego del cielo, y se manifestará algo terrible sobre el aire. Literalmente, pastor, literalmente, porque de otra manera, vuelvo y repito, no impactaría a nadie alguna especie de tecnología. Tendrá que ser algo realmente manifestado por el mismo demonio. La iglesia de Cristo se está preparando, se está vistiendo, ¿verdad?, para recibir al Señor Jesucristo. No para recibir al anticristo, pero para recibir al Señor Jesucristo, porque ese es nuestro único fin y propósito en esta vida. Es posible que el apóstol Pablo a esto se refirió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes, ¿venga qué? O sea que primero habrá una apostasía, un abandono total de la fe, se va a renegar de la fe. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, este es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone. Aquí está la palabra griega, oponerse, o sea, es un anti. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y mire, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, el falso profeta, le dirá a los judíos a la mitad de la semana 70, cumplidos los primeros 3 años y medio, le dirá a los judíos, aquí está tu Dios manifestado en carne. El falso profeta hará que la humanidad, obligará a los humanos a adorar al anticristo en el templo judío. Esa será la profanación, y más porque le va a reconstruir una imagen
que hable blasfemias, obviamente, delante de Dios. Así de terrible se va a poner esto. Y por último, hermanos, para no extenderme tanto en la enseñanza, por último, Cristo nos dijo lo siguiente: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso lo puedes leer en Lucas 21:36. Entonces imagínense lo que ha de venir, lo que se está preparando, lo que se está cocinando. ¿Qué es lo que está pasando en el Vaticano en este momento? Pues se están reuniendo, están por votar los 133 religiosos del clero, ya se están preparando. Y 33 de ellos son de africanos, ¿verdad? Descendientes de africanos, 33 de ellos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el Vaticano? Bueno, pues está a la espera. Hay una tensión tremenda. Ahorita el Vaticano no está bien, o sea, ha sido golpeado tremendamente. Porque si anteriormente con Benedicto ya había ciertos problemas con Pancho, ¿verdad? Pues se vino peor el asunto. Con Pancho pues se vino peor, se complicó el asunto. Y el Vaticano está así, está volteado al revés. Y los líderes del mundo están esperando que salga de ahí, que se apresure el Papa. Bueno, yo no voy a decir aquí, ¿verdad? Ni tampoco voy a osar, ni tampoco tengo la intención de hacerlo, porque no es mi postura, ni mi comportamiento doctrinal, el poner fechas ni nada de eso. No, yo no hago eso, ¿verdad? Dios es el dueño del futuro. Yo soy un simple mortal, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude y nos revele su palabra a todos nosotros. Pero lo que les puedo decir es que el mundo se está preparando para algo. Como dicen en inglés, algo grande viene. Algo se acerca al mundo. Y la iglesia debemos de estar despiertos, ¿verdad? Como dice el Señor Jesucristo, orando en todo tiempo, con oración y súplica, congregándonos, pidiéndole a Dios misericordia, orando por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, orando por nuestras propias vidas. Porque Cristo está a la puerta. Cristo está cerca, Cristo está por recoger a su iglesia, encontrarse con ella. Por eso, hermanos, es muy lindo cuando estudiamos profecías, aunque son asuntos complicados, no son fáciles. Estamos simplificando aquí la escatología. Aquí en esta enseñanza fue simplificada, porque no es fácil, no es solo hacer declaraciones por hacerlas. Hay que probar con evidencia escritural muchas cosas, pero no es fácil hacer esto. Aún así, si ustedes se fijaron, hay algo que el Señor nos deja al futuro, que hace ver no para el año 70 después de su era, de su tiempo en carne. No, hay algo que dejó abierto, dice el Señor. Habrá gran tribulación. Cuando venga esa gran tribulación, se va a colocar esta abominación desoladora, se va a colocar la imagen del anticristo, el ídolo estará puesto en el tercer templo reconstruido. O sea, Jesús está, ¿verdad?, señalando hacia el futuro. Miren el mensaje de Pablo al decir que el anticristo se sentará y pedirá adoración y culto como a Dios mismo. Pues esa parte la deja hacia el futuro. ¿Se fijan? O sea, hay cosas tan interesantes en la profecía que, ¿verdad?, nos falta tiempo para estudiarla. Pero aquí, hermanos, les dejo yo esta enseñanza. ¿En qué nos fortalece? Yo creo que la profecía, siempre bien enseñada, nos ayuda a tener una búsqueda más intensa de Dios. Porque cuando tú te das cuenta y dices, sí es cierto, cuando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nosotros nos enseña, nos guía a toda justicia y verdad. Cuando el Espíritu Santo redarguye tu vida y dices, sí es cierto, que estoy haciendo? ¿Para dónde va mi vida? Necesito agarrarme de las manos de Dios. Los tiempos se están cumpliendo. Hay profecías que se están encarnando ante nuestros ojos. Desde el 1900 a nuestra fecha, el aumento de las profecías cumplidas es tremendo, hermanos. Si vieran, desde el 1900 a nuestra fecha. O sea, se han venido cumpliendo de manera impresionante las profecías bíblicas. Lo que viene al mundo será terrible, pero lo que viene para la iglesia será glorioso y muy santo.